Buenos días, ante todo a mis queridos estudiantes, a todos mis seguidores y al pueblo panameño en general. Aquí vamos rumbo a otro día de trabajo temprano en la mañana y decidí grabar este video y circularlo por todas las redes sociales porque han sido cientos los seguidores, las personas, los panameños que me han escrito a todas mis redes sociales pidiéndome que por favor, profesor Barría, pronúnciese referente a la argucia que está usando el actual gobierno para, en principio, haber, en teoría, suspendido, luego devuelto y ahora reinsertado también entre comillas, doble, triple, cuádruple, un nuevo contrato ley entre el Estado y Minera Panamá referente a la mina de cobre, oro, plata, molibdeno y muchos otros minerales que tiene la República de Panamá allá en la costa abajo de Colón. Profesor Barría, me han dicho, esto está bien, ya se acabó el problema, ya resolvieron lo que miles de panameños y además actores internacionales señalaban sobre el tema del problema de este contrato ley. Pues yo tengo que ser serio y hacerles el planteamiento correcto. No se ha resuelto absolutamente nada. Esto no está bien y pueden, les hago referencia, a ir a todas mis redes sociales, sobre todo en YouTube, soy Luis Barría, y busquen las intervenciones largas que yo he tenido en torno a este problema. Y llama poderosamente la atención lo siguiente: ninguno de los argumentos y de las explicaciones que yo he dado en torno a por qué Panamá no puede aprobar este contrato ley ha sido ni refutado, ni desmentido, ni de ninguna manera por la empresa ni por el gobierno desmeritado. Ni el tema de que no es viable el usufructo, ni el tema de que tienen que hacer licitación pública, ni el tema referente a que los recursos del subsuelo son propiedad del Estado y por ende del pueblo panameño, ni ninguno de los otros elementos que nosotros hemos señalado como base para que se entienda por qué el Estado no puede, ¿sí?, ceder la propiedad de sus recursos del subsuelo, que no solo es cobre, es oro, es plata, es molibdeno, ¿sí?, y muchos otros, a ninguna empresa, ni a ninguno de esos argumentos por nosotros esbozados. Usted no va a encontrar a nadie que lo refute ni lo debata. ¿Por qué? Porque no es Luis Barría el que ha estado hablando. Es Luis Barría en nombre de la academia de profesionales que somos los que formamos a los abogados y que hemos estudiado por años, por décadas, en nuestras respectivas especialidades, la Constitución y la ley panameña. Y cuando decidimos pronunciarnos por primera vez en aquella ocasión en la Asamblea, y luego haber dado todos los seminarios que hemos dado, lo hemos hecho basado en la estricta legalidad y en el derecho. Es lamentable, y conversaba yo hace apenas algunos días con varias colegas que no voy a mencionar su nombre, ellas sabrán en su momento si también expresan lo que me dijeron, ¿sí? Cuando en un concubinato escandaloso, porque una cosa es la armónica colaboración entre los tres poderes del Estado y otra cosa es el concubinato escandaloso que ha tenido el Poder Judicial con respecto a esta intención del Poder Ejecutivo, y en donde están utilizando de chivo expiatorio a la Asamblea Nacional para que les apruebe una ley que ni siquiera nace en la Asamblea Nacional, sino en el Poder Ejecutivo. Ese Poder Judicial, me decían algunas colegas, profesor Barría, estamos tristes porque pensábamos que por el hecho de que ahora la mayoría de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia eran damas, probas, abogadas, la Corte iba a cambiar. ¿Cómo es posible, me decían ellas, profesor Barría, que esta Corte, conformada en su mayoría por damas profesionales, ¿sí?, ahora resulta que mataron el tigre y le tienen miedo al cuero? Ellas, esta Corte, fue la que se pronunció en el año 2021 y confirmó el fallo, ¿sí?, de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, y lo publicó en Gaceta Oficial y le dio el mandato al Estado, a través del Ejecutivo,
de que tenían obviamente que ejecutar el mandato. Y fue esta corte, conformada en su mayoría por damas profesionales del derecho, la que le dijo al bufete que había intentado dilatar el fallo del 2017 por 4 años. No lo había intentado, lo dilató, ¿sí? Fue esta corte la que, en teoría, todas pensábamos, decían las colegas abogadas, puso orden. ¿Cómo es posible que ahora, después de que hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y publicación en Gaceta, ahora en concubinato escandaloso, utilizando incluso al secretario general ad hoc, porque no es ni el titular del cargo que tienen en la Corte Suprema, ahora no reciba amparos de garantía, no reciba quejas formales en base a lo que expresa el código, no quiera recibir los recursos que presentan los abogados, están negándole el derecho al pueblo panameño y no quieren fallar en derecho, incluso no quieren pronunciarse, porque en la mayoría de las ocasiones ni siquiera han permitido que se presenten y reciban los recursos y que se pronuncien los magistrados, solo en una u otra. Y al final lo que están haciendo es el concubinato escandaloso para permitir que el Ejecutivo, con estas artimañas de que se suspendió, que se lo devolvieron, que le cambiaron una tilde, una coma, una frasecita, ya le quieran venir a decir al pueblo panameño que todo se arregló y que ya cambiaron los problemas que tenía el contrato y que ahora sí la Asamblea lo puede aprobar. Falso. Sigue siendo el mismo problema. No puede el Estado panameño, a partir del fallo de la Corte, dar más concesiones de recursos minerales de su suelo que no sean por licitación pública. Está claro en el fallo. Segundo, no puede seguir utilizándose la figura del usufructo porque es inviable. El usufructo involucra que a la finalización del contrato de usufructo, a quien se le ha concedido el mismo, tenga que devolver la totalidad de los bienes usufructuados o, en su defecto, reemplazarlos por un bien similar en las mismas cantidades y proporciones a las que se le dio, o en tercero, pagar el valor total de ese bien que utilizó. Y ni una, ni la otra pueden darse después de que esas empresas han sacado los bienes propiedad del Estado y los han vendido y se han enriquecido con ellos. Tercero, ¿sí? El Estado debe cumplir el fallo de la Corte y el Estado somos todos y le corresponde al Poder Ejecutivo cumplirlo, no a través de 1 o 2 resoluciones aprobadas por el MISI que en su título dicen que efectivamente se ha ejecutoriado y cumplido el fallo. No, lo que ha ocurrido es un vil robo, porque al menos jurídicamente hablando, desde el momento en el que el fallo se publicó en diciembre del 2021, al menos desde ese momento, ya la empresa actual no podía seguir operando la mina, tenía que haber entrado el Estado. Y todos los bienes, los recursos, patrimonio del Estado, entiéndase, oro, plata, molibdeno, cobre y todo lo demás que se lleva en el lodo de cobre que va por los mineraductos, ¿sí? Que ellos han estado sacando desde enero del 22 hasta la fecha, es un vil robo al Estado. ¿Por qué? Porque ya a partir de ese momento no podían seguir extrayéndolo porque el fallo fue publicado y eso es lo que significa el cumplimiento del mismo. Por lo tanto, no puede irse a debatir un contrato a la Asamblea porque lo que están pretendiendo, porque quieren decir que esta ley es de orden público y de interés social, es que sea retroactivo. Y al aprobar este contrato de ley, que al fin y al cabo es una ley de la República, y hacerlo de orden público y de interés social, entonces cubre todos los actos ilícitos que se han estado realizando, es decir, no tendrá la empresa que pagar todo lo que ha cobrado por vender un bien sin tener contrato. Eso no es así, profesor Barría. Claro que es así. ¿Ustedes por qué creen que es el apuro de aprobar un contrato de ley? Porque han estado operando sin contrato. Y como han estado operando sin contrato, nada de lo que han hecho es correcto. Este no es un tema contra la empresa, para ir finalizando. Este es un tema de entidad y de propiedad de la nación. Que desde los años 60 hasta la fecha esto no se había aplicado y lo habían hecho, profesor. Sí, también la esclavitud se practicó por cientos de años y no por eso estaba bien. Y la esclavitud se practicó hasta que se dejó de practicar porque hubieron gobiernos correctos que entendieron que eso estaba mal. En el caso de la extracción de los recursos minerales del Estado, siempre ha estado clara la Constitución. El título de la Hacienda Pública deja claramente establecido cuáles son los bienes patrimoniales del Estado
y que no pueden otorgarse ni darse en apropiación privada a nadie. El Estado tiene el derecho de extraer sus recursos minerales del subsuelo, pero es el Estado entonces el que le puede pagar, si es que así lo decidimos, a una compañía X, Y o Z para que esa compañía entonces los extraiga, y el Estado es el que los vende, y con el producto de la venta de esos recursos minerales le paga a la empresa que ha contratado para la extracción. Lean bien lo que dice la Constitución. El Estado puede, dice, a través de empresas estatales mixtas, o sí, claro, a través de concesiones, pero concesiones con licitación pública, sí, darle a las empresas esas concesiones para extraer. En ningún momento dice la Constitución que le puede dar ni la propiedad, ni la facultad de la venta, ni el beneficio por esas ventas. El beneficio siempre es del Estado. Entonces hay que poner los puntos sobre las IES. Ese contrato ley que ahora ha sido nuevamente presentado a la Asamblea Nacional no puede ser aprobado. Y les reiteramos a los diputados de cualesquiera de los partidos políticos: no sean tontos útiles, no sean chivos expiatorios, no sean instrumentos que está utilizando otro grupo, ¿sí?, en este país, para que ustedes le validen lo que a la vista clara de la Constitución y de todos los panameños es una arbitrariedad y una inconstitucionalidad. Los diputados que voten a favor de este contrato de ley, ya lo hemos señalado, estarán incurriendo en un delito, ¿sí? Y mientras sean diputados, que ya no quedan ni 8 meses para la actual administración, quizás, solo quizás, puedan ser salvados por la Corte Suprema de Justicia, o sus procesos vayan a la Corte Suprema de Justicia. Pero recuerden que ante la comisión de un delito pueden pasar cierta cantidad de meses antes de que se presenten las denuncias. Y si cuando ustedes salen de ser diputados, ¿sí?, porque muchos, créanme, muchos no se van a reelegir, ¿sí?, se han presentado los procesos, a ustedes los van a atender en la jurisdicción ordinaria y no va a haber Corte Suprema de Justicia que los salve. No caigan en esto, no es necesario. No le sigamos el juego a intereses de otro tipo que no obedecen a los verdaderos intereses del pueblo que los eligió a ustedes. Los recursos minerales del subsuelo son un bien patrimonial, una riqueza del Estado, que el Estado tendrá que hacer un debate con su pueblo de si los extrae, si no los extrae, y en caso de que los extraiga, todo el beneficio tiene que ser para el Estado. Se tienen que crear los fondos fiduciarios, se tienen que crear, ¿sí?, los fideicomisos, o se tienen que crear de una u otra manera los fondos soberanos, como ha hecho Noruega, como han hecho ciertos países árabes y como han hecho la mayoría de los países que tienen riquezas minerales en el subsuelo, que son suficientes para que un pueblo como el pueblo panameño, de aproximadamente 5 millones de habitantes, salga totalmente de la pobreza y salga totalmente, ¿sí?, de la miseria en las que nos tienen a muchos. No nos debemos engañar. Hemos intentado a través del derecho hacer entender a las actuales autoridades de los 3 poderes del Estado que tienen que hacer un alto y cumplir la Constitución. Pero si no nos permiten a través de los medios jurídicos establecidos, ¿sí?, porque no los quieren obedecer con argucias como las que están haciendo, créanme que no el profesor Luis Barría, y no necesariamente solo la academia, el pueblo panameño en general, ¿sí?, ya les ha dicho que no va a permitir que este contrato pase. Y ustedes serán los culpables si ustedes permiten que por su tesudez y por querer jugarle, ¿sí?, el juego a transnacionales, recuerden lo que eran los países o las repúblicas bananeras, que tenían empresas que manejaban más del 5% de la economía, 10% de la economía nacional, y estas repúblicas bananeras entonces obedecían a esas empresas. Nadie, ningún estado o gobierno puede permitir que una empresa, por controlar un X porcentaje de la economía, les imponga contratos como estos que van en detrimento de nuestra soberanía, de nuestro patrimonio y de nuestro pueblo. Mantengámonos vigilantes y no a la aprobación del contrato ley en la Asamblea Nacional. Fue y seguirá siendo inconstitucional, no puede hacerse por la vía que lo han intentado, no procede, es una violación flagrante a la Constitución, cometen delito todos los que por acción u omisión inciten en el mismo, y nosotros nos seguiremos pronunciando porque la academia no puede callar ante el vil y desastroso acto de violación de la Constitución de la República de Panamá en detrimento del pueblo panameño. Vean mis videos en YouTube,
y seguiremos conversando por esta vía. Saludos.